This Earth Day, we want to look at a smelly problem plaguing both sides of the U.S.-Mexico border. Wildfires raging across the southeast. I will be very honest with you and say it's a miracle that we have dramatic images like this along Highway 82 prompting Georgia's governor to declare a state of emergency for more than closer to the pier. Before the fishermen could even react, it slammed into clustered near the entrance, though there are believed to be. Incendios sin explicación. Agua envenenada. Animales huyendo antes de que nada ocurra. Todo esto está sucediendo al mismo tiempo, en el mismo país, en los mismos días. El profeta Isaías describió hace 2700 años exactamente este patrón: 7 señales simultáneas que preceden al juicio de Dios sobre una nación. Y en los próximos minutos vas a ver, señal por señal, dónde estamos en el reloj profético. En Georgia y el norte de Florida, lo que comenzó como incendios menores en zonas dispersas se transformó en algo que muchos residentes describieron como una pesadilla en tiempo real. El cielo despejado de la mañana cedió su lugar en cuestión de minutos a paredes de llamas que avanzaban con una velocidad que no daba margen para reaccionar. Familias que apenas habían comenzado su día normal se encontraron corriendo hacia sus vehículos, dejando atrás todo lo que habían construido durante años. Algunos miraban por el espejo retrovisor cómo sus hogares desaparecían entre el humo y el fuego antes de que pudieran llegar al final de su propia calle. Lo que hizo que este episodio fuera todavía más perturbador no fue solo la velocidad de la destrucción, sino el alcance de sus consecuencias. El humo espeso no se quedó confinado a las zonas del incendio. Viajó cientos de kilómetros, cruzó fronteras estatales y llegó hasta ciudades como Atlanta, donde el aire se volvió denso, cargado, imposible de ignorar. Quedó claro de inmediato que esto no era un problema local. Era algo que afectaba a una región entera, alterando la vida de millones de personas que ni siquiera vivían cerca de las llamas. Dale like, suscríbete y escribe amén en los comentarios si esto llegó a tu corazón. Los expertos señalaron una combinación de factores: sequía severa prolongada, humedad extremadamente baja y vientos fuertes que actuaron como acelerador. Desde el punto de vista científico, estas condiciones explican la rapidez con la que el fuego se propagó y la dificultad para contenerlo. Pero más allá de los datos meteorológicos, hubo algo en la forma en que todo ocurrió, en la inmediatez, en la escala, en la sensación de que el orden conocido se quebraba de repente, que dejó a muchos sin palabras. En el libro de Joel, capítulo 2, versículo 3, se describe un fuego que devora todo lo que encuentra a su paso, dejando detrás de él solo desolación. Las interpretaciones de ese pasaje varían dependiendo de la tradición y el contexto teológico. Pero en momentos como este, cuando el fuego consume hogares reales y vidas reales en tiempo real, ciertos textos antiguos dejan de sentirse distantes. Se vuelven presentes, no porque la ciencia sea insuficiente para explicar lo que ocurrió, sino porque la ciencia no siempre puede responder a la pregunta más profunda: ¿qué significa que todo esto esté ocurriendo ahora, junto, con esta intensidad? Esa es la pregunta que permanece después de que las llamas se apagan. Mientras los incendios consumían la tierra en el sureste, otro tipo de crisis seguía desenvolviéndose sin parar, más silenciosa, más lenta, pero no menos grave. A lo largo de la frontera cerca de San Diego, un problema ambiental persistente ha estado afectando a comunidades durante meses, acumulando consecuencias que se extienden mucho más allá de lo que las estadísticas pueden capturar. Aguas residuales sin tratar fluyen de manera continua hacia el océano, transportando contaminantes que se esparcen más allá de la línea costera y penetran en áreas residenciales, en el aire que la gente respira, en las playas donde los niños juegan. Lo que hace que esta situación sea especialmente preocupante es su escala. El sistema de tratamiento que existe en esa zona fue diseñado décadas atrás para una población significativamente menor. Hoy enfrenta decenas de millones de galones de aguas residuales cada día, una carga que multiplica su capacidad original varias veces. El resultado es contaminación que toca playas, barrios y la atmósfera misma, dejando a las familias enfrentando condiciones que comprometen tanto la salud física como la calidad de vida cotidiana. Los especialistas han identificado las causas con claridad: crecimiento poblacional acelerado, infraestructura envejecida que nunca fue actualizada a tiempo y respuestas institucionales tardías que permitieron que el problema se profundizara año tras año. A diferencia de los incendios o las inundaciones, esta crisis no llega de golpe. Se desarrolla gradualmente, casi imperceptiblemente, lo que la hace más fácil de ignorar, pero no menos dañina. Sus efectos continúan acumulándose bajo la superficie, visibles solo para quienes viven inmersos en ellos a diario. En el libro del Apocalipsis, capítulo 8, versículo 11, se habla de aguas que se vuelven amargas y que afectan a quienes dependen de ellas. La conexión entre el deterioro ambiental y sus consecuencias humanas se vuelve cada vez más concreta. Junto con los incendios, comienza a formarse un patrón: eventos que difieren en naturaleza pero comparten un hilo común: presión acumulada, impacto real y la comprensión gradual de que lo que ocurre en un lugar
puede extenderse mucho más allá de sus límites visibles. Y el patrón no se detiene ahí. Se extiende hacia el mundo natural en formas que resultan difíciles de explicar dentro de los marcos habituales. En múltiples regiones se están observando cambios sutiles pero inusuales en el comportamiento animal. Peces apareciendo en costas de manera inesperada y en números que desafían las explicaciones ordinarias. Aves alterando sus rutas migratorias, siguiendo caminos que no corresponden a ningún patrón documentado anteriormente. Ecosistemas que durante décadas siguieron ciclos estables y predecibles, ahora muestran una irregularidad que inquieta a los biólogos que los estudian. Estas señales, tomadas individualmente, pueden parecer menores. Pero cuando se observan en conjunto, cuando se conectan los puntos, comienza a emerger una imagen que resulta imposible de desestimar con facilidad. Al mismo tiempo, la inestabilidad global suma otra capa de presión sobre estos sistemas ya tensionados. Los conflictos en curso alrededor del mundo no son solo eventos distantes que se ven en las noticias antes de ir a dormir. Están interrumpiendo cadenas de suministro, afectando el precio y la disponibilidad de energía, alimentos y transporte. A medida que estos sistemas se estiran más allá de su capacidad, los efectos se propagan hacia afuera, llegando directamente a la vida cotidiana de personas que tal vez nunca habían pensado que lo que ocurría en el otro lado del mundo podría tocar su mesa, su tanque de gasolina o su cuenta bancaria. Esta convergencia se hace más visible en las necesidades esenciales: agua, alimentos, costo de vida. Cuando estos elementos se mueven al mismo tiempo en la misma dirección, crean una sensación de incertidumbre que no es solo práctica sino profundamente personal. Moldean la manera en que las personas piensan sobre el futuro, sobre la seguridad, sobre en qué o en quién confiar. En momentos así la atención tiende a desplazarse hacia valores que trascienden lo material. Muchos se encuentran pensando en la importancia de la justicia, la responsabilidad, el cuidado mutuo, no como ideales abstractos, sino como respuestas concretas y necesarias a la presión colectiva. El enfoque se aleja de la acumulación y se mueve hacia el equilibrio, del control hacia la conciencia. En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 6, se habla de escasez y de precios cambiantes. Independientemente de la interpretación que cada uno le dé, la convergencia de cambios naturales y presión económica pone de manifiesto con cuánta profundidad estos sistemas están interconectados. Forman una imagen más amplia que sigue desplegándose frente a nuestros ojos. Y mientras estas presiones continúan extendiéndose por la Tierra y por la vida diaria, la atención de repente se dirige hacia arriba. En varias regiones, observadores comenzaron a reportar algo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Pequeños objetos negros suspendidos en el cielo, completamente inmóviles a pesar de los fuertes vientos que soplaban en ese momento. No se comportaban como aves. No tenían la forma ni el movimiento de ningún tipo de aeronave conocida. Y no había sonidos ni señales de radar asociadas a ellos. Entonces ocurrió algo que hizo que la situación se volviera todavía más extraña. Los objetos comenzaron a cambiar de posición de manera coordinada, formando patrones estructurados en lugar de moverse aleatoriamente. Algunos observadores sugirieron que las formas parecían caracteres antiguos, aunque no ha habido ninguna confirmación oficial, y los expertos continúan advirtiendo contra conclusiones apresuradas. Las explicaciones posibles incluyen efectos atmosféricos, objetos lejanos malinterpretados por la distancia, o ilusiones visuales generadas por condiciones de luz específicas. Sin embargo, la combinación de quietud, alineación y sincronización ha mantenido la discusión abierta. Para algunos estas imágenes evocan pasajes como el del Evangelio de Lucas, capítulo 21, versículo 11, que habla de grandes señales en el cielo. Mientras las interpretaciones varían, momentos como este llevan a las personas a detenerse y reflexionar, no solo sobre lo que ven, sino sobre cómo encaja en el cuadro más amplio que se está desplegando a su alrededor. Porque cuando el cielo, la tierra y el agua comienzan a comportarse de maneras que desafían la explicación, ignorar la conexión se vuelve cada vez más difícil, y mientras el cielo acaparaba la atención con formas que parecían estructuradas pero permanecían sin explicación, el foco no tardó en volver a la Tierra, porque la Tierra también tenía algo que mostrar. En una zona remota, un pequeño deslizamiento de terreno expuso la entrada a una cámara subterránea que había permanecido sellada por un periodo de tiempo indeterminado. Cuando los exploradores entraron, encontraron una losa de piedra plana, posicionada con una precisión sorprendente. Su superficie no era rugosa ni irregular como la roca natural. Era lisa y deliberada, como si hubiera sido trabajada con intención clara. Sobre ella, líneas de caracteres desconocidos dispuestos en un patrón ordenado que recordaba a una forma de lenguaje más que a marcas aleatorias. Las observaciones iniciales sugieren que los símbolos no coinciden claramente con ningún sistema de escritura conocido de la región. Aunque la traducción completa sigue siendo incierta, algunas interpretaciones se concentran en una frase central que aparece más destacada que el resto: el rey regresa. Investigadores y arqueólogos han pedido cautela,
enfatizando la necesidad de un análisis riguroso antes de confirmar cualquier significado. Aún así, el descubrimiento ha generado una atención enorme, no solo por la escritura en sí misma, sino por el momento en que aparece. Surgir en medio de una serie de eventos inusuales que abarcan tierra, agua y cielo le otorga un peso simbólico que va mucho más allá de la piedra en sí. Para algunos, resuena con temas encontrados en el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 30, que habla de un momento que será visto y reconocido. La emergencia de un mensaje así, oculto por tanto tiempo y revelado en este preciso instante, agrega otra capa a una secuencia que no parece tener intención de detenerse. Y mientras el mensaje descubierto bajo la tierra continuaba generando debate, la secuencia no se limitó a la tierra firme. Se extendió hacia la costa, donde otro momento inexplicable fue registrado. Frente a las costas de California, pescadores reportaron haber visto algo emerger brevemente del agua antes de desaparecer nuevamente. Quienes lo presenciaron describieron una forma larga, completamente negra, que cortaba la superficie con una velocidad y control inusuales. No se movía como una ballena que sube a respirar, ni como un tiburón que circunda su presa. Su movimiento parecía directo, casi deliberado, antes de desvanecerse bajo las olas en cuestión de segundos. Se captó un breve clip de video, pero su duración y claridad no fueron suficientes para proporcionar una explicación definitiva. Lo que siguió fue una oleada de discusión entre expertos y observadores. Especialistas en vida marina señalaron que la forma no coincidía claramente con ninguna especie conocida que habite habitualmente esas aguas. Algunos sugirieron que podría tratarse de una criatura de aguas profundas que emergió inesperadamente, mientras otros propusieron que las condiciones de luz, las sombras o la distorsión de la cámara podrían haber alterado su apariencia. Sin imágenes extendidas, ninguna conclusión ha sido confirmada. Sin embargo, más allá del debate técnico, el momento en que ocurrió ha llamado la atención, apareciendo en medio de una serie de descubrimientos inusuales que parecen encadenarse. Del cielo a la tierra, de la tierra al mar. Para algunos, la imagen evoca pasajes como el del libro del Apocalipsis, capítulo 13, versículo 1, que describe una criatura que surge del mar. Las interpretaciones varían y no puede establecerse ningún vínculo directo, pero la coincidencia añade otra capa de reflexión a un evento que por ahora permanece sin explicación. Y justo cuando el avistamiento costero dejaba preguntas suspendidas sobre las aguas, la secuencia continuó. Esta vez regresando a tierra firme, donde un momento se desarrolló con igual intensidad, pero con una visibilidad mucho mayor. En una carretera transitada, un camión cisterna de petróleo estalló de repente sin advertencia previa. No hubo un largo preludio, ni humo visible antes del momento crítico. Solo un instante breve, y luego una ignición poderosa que transformó completamente la escena. Lo que siguió no se parecía a un incendio vehicular común. En lugar de extenderse hacia los costados, las llamas se dispararon hacia arriba, formando una columna alta y concentrada que se elevó hacia el cielo con una verticalidad sorprendente. Los testigos la describieron como un pilar de fuego que parecía mantenerse en su lugar, en lugar de dispersarse en todas las direcciones. La intensidad obligó a los conductores cercanos a detenerse, no solo por el peligro, sino por la escala pura de lo que estaban presenciando. Los investigadores apuntaron inicialmente hacia una posible falla mecánica o problemas de presión en el combustible, explicaciones consistentes con accidentes industriales. Sin embargo, el material de video revisado tempranamente no mostraba señales claras de inestabilidad previas a la explosión. La inmediatez del evento, combinada con la forma inusual de las llamas, hizo que la experiencia se sintiera diferente de lo que muchos esperaban de un accidente de este tipo. A medida que las imágenes circulaban, el foco se desplazó de la causa hacia la impresión visual. Un pilar de fuego elevándose recto hacia el cielo dejó una huella duradera en quienes lo vieron, especialmente al colocarlo junto a los otros eventos recientes que parecen desafiar las expectativas. Para algunos, la escena recordó pasajes como el del libro del Éxodo, capítulo 13, versículo 21, donde un pilar de fuego es descrito como una señal visible. Mientras la investigación continúa, la imagen añade otro momento impactante a una secuencia que sigue desplegándose en entornos distintos. Y cuando estos momentos se observan en conjunto, la conexión se vuelve cada vez más difícil de ignorar. Lo que se está desarrollando no está limitado a un tipo de evento. Se extiende a través de las áreas fundamentales de la vida humana. Fuego que afecta a hogares, agua que compromete la salud, naturaleza que altera sus patrones, presión económica que toca la supervivencia diaria. Cada uno de estos elementos por separado puede encontrar su explicación, pero juntos empiezan a formar un patrón que va más profundo que los eventos superficiales. Al mismo tiempo hay un tema notable de exposición. Cosas que antes no se veían, ya sea en el cielo, bajo la tierra o dentro de los sistemas naturales, están saliendo a la luz. Esto refleja un principio encontrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 8, versículo 17. Nada hay oculto que no llegue a descubrirse, ni nada escondido que no llegue a conocerse y salir a la luz. En este sentido, estos desarrollos no son solo interrupciones,
Son revelaciones. Momentos que llaman la atención hacia lo que ha sido ignorado durante demasiado tiempo. Otro elemento clave es el tiempo. Estos eventos no están dispersos a lo largo de largos periodos. Se están desarrollando dentro de la misma ventana temporal, en diferentes regiones y sistemas. Esta sensación de convergencia les otorga un peso diferente, como si múltiples capas de cambio estuvieran ocurriendo simultáneamente. Como está escrito en el Evangelio de Marcos, capítulo 13, versículo 29. Cuando vean que estas cosas suceden, sepan que está cerca, a las puertas. El enfoque no está en una sola señal, sino en muchas apareciendo juntas. De esta manera el significado no descansa en la certeza, sino en la conciencia. Estos momentos destacan cuán rápidamente puede cambiar la estabilidad y cuán profundamente conectado está el mundo. Sirven como recordatorios para vivir con intención, para mantenerse firmes en lo que perdura y para reconocer que incluso en la incertidumbre todavía hay dirección, propósito y la oportunidad de responder con claridad y fe. De estos eventos que se despliegan ante nuestros ojos, la lección no se encuentra en el miedo, sino en la conciencia y la respuesta. Cuando diferentes presiones, naturales, sociales y personales, comienzan a aparecer al mismo tiempo, recuerdan a las personas cuán rápidamente puede cambiar la estabilidad. La vida, que alguna vez pareció predecible, puede cambiar en instantes, y esto exige un tipo más profundo de preparación, no solo física, sino interna. Una de las lecciones más claras es la importancia de estar vigilante y arraigado. En la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 8, está escrito: «Sed sobrios y velad. Vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Esto no habla solo del peligro, sino de la conciencia. Vivir con claridad en lugar de distracción. En tiempos cuando la información es abrumadora y los eventos son inciertos, mantenerse alerta mental y espiritualmente se vuelve esencial. Otra lección es la necesidad de colocar la confianza más allá de la estabilidad material. Los sistemas pueden fallar, los recursos pueden fluctuar y las condiciones pueden cambiar. Pero la estabilidad interior se construye de manera diferente. Como está escrito en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, «Fíate del Señor de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos, y Él enderezará tus veredas». Esto recuerda que no todo puede controlarse o predecirse, pero la dirección aún puede encontrarse a través de la confianza y la sabiduría. Estos eventos también destacan la importancia de cómo las personas se tratan entre sí durante los tiempos inciertos. Cuando la presión aumenta, la respuesta natural puede ser el miedo o la autopreservación. Sin embargo, la Escritura señala hacia una respuesta diferente. En el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículo 39, dice: «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Esto se vuelve especialmente significativo cuando los recursos se sienten limitados o las situaciones se sienten inestables. La compasión, la justicia y la responsabilidad no son opcionales, son necesarias. Al mismo tiempo hay un recordatorio sobre lo que verdaderamente dura. Gran parte de lo que las personas dependen, estructuras, sistemas y rutinas, puede cambiar. Pero no todo es temporal. Como está escrito en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto desplaza el enfoque de reaccionar a los eventos hacia comprender el propósito y el significado más profundos. A través de diferentes momentos en la historia, las personas han enfrentado la incertidumbre, el cambio repentino y situaciones que no podían comprender completamente. Sin embargo, un hilo consistente corre a través de la Escritura. Incluso en tiempos de presión, siempre hay un camino hacia adelante marcado por la esperanza, el propósito y la renovación. La Biblia no solo describe desafíos, también muestra cómo las personas responden con fe, coraje y resiliencia. Un ejemplo poderoso viene de la vida de José. Vendido como esclavo por sus propios hermanos, José se encontró en tierra extranjera sin control sobre sus circunstancias. Sin embargo, en lugar de rendirse a la amargura, permaneció fiel en las pequeñas responsabilidades. Con el tiempo, su integridad lo llevó de la prisión a una posición de liderazgo en Egipto. Reflexionando sobre su camino, más tarde dijo en el libro de Génesis, capítulo 50, versículo 20, «Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que hoy vemos, para mantener en vida a mucho pueblo». Esta historia recuerda a las personas que incluso cuando los eventos parecen negativos, aún pueden conducir a resultados que sirven a un propósito mayor. Otra historia de aliento aparece en la experiencia de Elías. Después de un periodo de conflicto intenso, Elías se sintió abrumado y aislado, creyendo que estaba solo en su lucha. Sin embargo, en ese momento Dios no respondió con fuerza ni con ruido, sino con una tranquila seguridad. En el primer libro de Reyes, capítulo 19, versículo 12, está escrito: «Tras el fuego vino una voz apacible y delicada.
Este momento enseña que la claridad y la fuerza no siempre se encuentran en los eventos dramáticos, sino a menudo en la quietud y la reflexión. Incluso cuando el mundo se siente ruidoso e incierto, la paz todavía puede encontrarse en la confianza tranquila. La vida de Ruth ofrece otra perspectiva sobre la resiliencia y la fidelidad. Enfrentando la pérdida y un futuro incierto, Ruth eligió permanecer leal a su familia y adentrarse en un nuevo camino. Su compromiso la llevó a un lugar de restauración y bendición. Como declaró en el libro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. A donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Su historia muestra que incluso en situaciones desconocidas, la fidelidad y el coraje pueden abrir puertas que antes no eran visibles. En el Nuevo Testamento, la historia de Jesús calmando la tormenta habla directamente a los momentos de miedo e incertidumbre. Cuando los discípulos enfrentaban vientos fuertes y olas crecientes, creían que estaban en peligro. Sin embargo, Jesús respondió con calma y autoridad. En el Evangelio de Marcos, capítulo 4, versículo 39, dice: «Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza». Este momento destaca que incluso cuando las circunstancias parecen abrumadoras, la paz puede surgir de repente y completamente. La historia de Daniel también ilustra el coraje bajo presión. Colocado en una situación donde tuvo que elegir entre su fe y su seguridad, Daniel permaneció consistente. Incluso en el foso de los leones, confió en que no estaba solo. En el libro de Daniel, capítulo 6, versículo 22, dijo más tarde: «Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones». Su historia recuerda a las personas que mantenerse firme en los valores puede llevar a la protección y a resultados inesperados. En la vida cotidiana, las pequeñas acciones a menudo llevan el mayor significado. Esto se refleja en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10. «El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel». Incluso cuando se enfrenta la incertidumbre, la consistencia y las pequeñas elecciones positivas construyen una base que permanece estable con el tiempo. También hay un mensaje fuerte sobre no ser abrumado por el miedo. En la segunda epístola a Timoteo, capítulo 1, versículo 7, está escrito: «Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio». Esto anima a las personas a responder a los desafíos con claridad y equilibrio en lugar de pánico. Las enseñanzas de Jesús a menudo regresan a la importancia de la perspectiva. En el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33 dijo: «En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Esto no niega la dificultad, pero la coloca dentro de un contexto más amplio de esperanza y victoria. Finalmente, la Biblia apunta consistentemente hacia la renovación. En el libro de Lamentaciones, capítulo 3, versículo 22, está escrito: «Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Son nuevas cada mañana». Cada día lleva la posibilidad de un nuevo comienzo, independientemente de lo que vino antes. Lo que se está desplegando no se limita a eventos naturales o anomalías geológicas. Se extiende hacia preguntas que van mucho más profundo. Jesús habló de señales que precederían el fin de los tiempos con una precisión que a muchos resulta imposible de ignorar cuando observan el mundo actual. En Mateo capítulo 24, desde el versículo 3 hasta el 14, habla de señales como la aparición de falsos profetas, guerras, hambres, terremotos, plagas y pandemias. Lucas agrega más detalles en el capítulo 21. La oposición al Evangelio, la persecución, el aumento de la maldad, el amor de muchos que se enfría, la necesidad de perseverar hasta el fin, y el Evangelio siendo proclamado como testimonio a todas las naciones antes de que llegue el final. Mateo 24, versículo 27 lo describe así: «Porque como el relámpago sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre». Es verdad que la mayoría de estas señales han estado presentes de alguna forma desde el primer siglo. Por eso Jesús distinguió entre estar alarmado y estar preparado. En Mateo 24, versículo 6 dijo: «Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin». Pero sería un error caer en el cinismo y decir que, dado que estas señales siempre han estado presentes, ya no pueden generar un sentido de expectativa o urgencia. El gran peligro para los creyentes no es que malinterpreten las señales, sino que se vuelvan insensibles espiritualmente, emocionalmente adormecidos, ciegos a lo que está ocurriendo. Por eso Jesús repite constantemente: «Velad, estad preparados, estad alerta». Mateo 24, versículos 42 al 44. El Señor no quiere que sus seguidores estén alarmados ante la perspectiva de su venida, pero sí quiere que tengan un sentido de urgencia para pelear las batallas espirituales que los mantienen despiertos y plenamente comprometidos con su voluntad. Ahora bien, lo que está ocurriendo en los Estados Unidos no puede reducirse únicamente a eventos climáticos o geológicos.
La acumulación de señales que se han registrado en los últimos meses forma un cuadro que se vuelve más imposible de ignorar con cada semana que pasa. Desde los incendios y las inundaciones hasta las criaturas del fondo del océano que emergen sin explicación, desde los objetos en el cielo hasta los mensajes grabados en piedra que llevan miles de años bajo la tierra, todo parece apuntar hacia un mismo momento de convergencia. La tormenta que llegó sin parecer una amenaza. Al principio parecía un sistema débil derivando desde el Pacífico. Nada fuera de lo común, nada que generar alarma. Pero a medida que avanzaba tierra adentro, todo cambió. La tormenta no se debilitó como los patrones normales indicaban. En cambio, se intensificó, cambiando de forma una y otra vez, como si algo la estuviera impulsando hacia adelante con propósito. California recibió el primer impacto. Lluvias intensas barrieron el estado, inundando carreteras y desencadenando pequeños deslizamientos de tierra. Pero en cuestión de horas, la lluvia se convirtió en nieve, algo poco habitual para esa región, y los viajes se volvieron peligrosos. Cuando el sistema cruzó hacia los estados del centro, la temperatura bajó tan rápido que las carreteras se convirtieron en hielo en minutos. Autos que derrapaban, camiones que viraban bruscamente y familias viajando para el Día de Acción de Gracias que de repente se encontraron atrapadas en autopistas cubiertas de hielo sólido. Entonces la tormenta se transformó nuevamente. Pequeños remolinos similares a tornados, microtornados, comenzaron a formarse dentro de la ventisca. Aparecían sin advertencia cortando a través de vecindarios ya enterrados en nieve. Incluso los meteorólogos admitieron que nunca habían visto una tormenta invernal comportarse de esa manera. Los modelos de radar dejaron de coincidir con la realidad. La tormenta giró en direcciones que no debería haber seguido. Se fortaleció donde debería haberse debilitado. Un pronosticador del tiempo dijo que se movía como si tuviera una mente propia. Para cuando llegó al medio oeste y el noreste, el país estaba abrumado. Más de 80 millones de personas quedaron varadas. Las autopistas se convirtieron en largas e interminables filas de autos inmóviles. Algunos conductores durmieron dentro de sus vehículos mientras las temperaturas seguían bajando. El frío ártico que llegó después no fue menos implacable. Regiones acostumbradas a inviernos suaves y breves periodos de frío se vieron de repente envueltas en condiciones gélidas que no duraron horas sino días. Las temperaturas se desplomaron no gradualmente, sino con una brusquedad que dejó poco tiempo para prepararse. La nieve cayó rápidamente, cubriendo las superficies en capas gruesas, convirtiendo las autopistas en láminas de vidrio y las aceras en trampas. Los vehículos perdieron el control en las carreteras resbaladizas. Los esfuerzos de rescate de emergencia se ralentizaron porque los viajes se volvieron peligrosos. Lo que hizo que esta tormenta fuera particularmente devastadora no fueron los ventisqueros o las ventiscas, sino el silencio del hielo, suficientemente pesado para destrozar todo lo que tocaba mientras permanecía casi invisible. La red eléctrica comenzó a colapsar bajo la presión. Las líneas se combaron y luego se rompieron. Las subestaciones dejaron de funcionar. Vecindarios enteros quedaron sumidos en la oscuridad mientras las temperaturas continuaban cayendo en picado. Para millones de personas, el calor desapareció al mismo tiempo que el frío mordiente se intensificaba. Los hogares diseñados para retener el calor se convirtieron en refugios que luchaban por mantener cualquier calor restante. Las familias se acurrucaban en habitaciones separadas, ahorrando energía, sin saber cuánto duraría el corte de electricidad. En algunas áreas, el frío duró toda la noche sin electricidad, convirtiendo el inconveniente en riesgo. Los árboles se doblaron y se rompieron bajo el peso del hielo acumulado, bloqueando carreteras y dañando hogares. El peso se acumuló más rápido de lo que los equipos de rescate podían responder. La infraestructura que había funcionado de manera confiable durante décadas se volvió vulnerable a medida que las presiones se acumulaban todas a la vez. En Texas, el cielo tampoco ofreció descanso. Lo que sucedió aquella tarde desafió todos los patrones familiares. En cuestión de minutos, la atmósfera se abrió y se formaron dos tornados casi uno al lado del otro. Una ocurrencia extraordinariamente rara, incluso en las temporadas de tormentas más inestables. Los meteorólogos que miraban las pantallas de radar admitieron más tarde que las firmas de rotación simultánea parecían demasiado sincronizadas, casi como si las células de tormenta estuvieran respondiendo al mismo comando invisible. El primero tocó tierra cerca de una comunidad residencial, arrasando campos abiertos antes de irrumpir directamente en los vecindarios. El segundo descendió solo momentos después, tallando su propio camino de destrucción paralelo al primero. Entre ellos, más de 100 hogares quedaron pulverizados. Y encima de Texas, en el cielo nocturno, algo más añadió su voz a la secuencia. Una señal roja brilló sobre el horizonte. No era fuego en el suelo, era luz en el cielo, un destello de color que no pertenecía a ninguna categoría meteorológica estándar. Quienes lo vieron se quedaron sin palabras durante un momento, mirando hacia arriba con una mezcla de asombro y aprensión.
A veces basta con un breve destello sobre las nubes para hacer que las personas miren hacia arriba y se pregunten si el mundo solo está reaccionando a la física o si de vez en cuando también nos está recordando quién verdaderamente sostiene el cielo. La señal roja sobre Texas no estuvo sola. Días después, Florida ardió. En los Everglades, las llamas arrasaron decenas de miles de acres, moviéndose más rápido de lo que muchos esperaban. El humo espeso se elevó en columnas pesadas, convirtiendo la luz del día en una bruma anaranjada tenue. Las autopistas fueron cerradas. La visibilidad desapareció. Las familias empacaron lo que pudieron y partieron bajo cielos que parecían más el atardecer que la tarde. El paisaje brillaba rojo, no por reflexión, sino por fuego activo que empujaba a través de la maleza seca y los pastizales alimentados por el viento. Los funcionarios fueron rápidos en explicar las condiciones. Meses de sequía habían dejado la vegetación seca y altamente inflamable. Los fuertes vientos aceleraron la propagación. Los rayos probablemente proporcionaron la chispa inicial. Sin embargo, había algo en la visión de ello que persistía. Columnas de humo se elevaban constantemente hacia el cielo de Florida. No delgadas espirales, sino gruesas y majestuosas plumas que podían verse a kilómetros de distancia. En Joel 2, versículo 30, se habla de sangre, fuego y columnas de humo. El versículo es antiguo, arraigado en imágenes proféticas que describen momentos en que el cielo y la tierra parecen hacerse eco el uno del otro. La tierra misma también empezó a hablar de maneras que resultaron imposibles de ignorar. En Florida, California y Texas, hundimientos de tierra y colapsos del terreno aparecieron sin advertencia, tragándose carreteras, resquebrajando vecindarios y forzando a familias a evacuar con poco tiempo para comprender qué estaba ocurriendo. Lo que hace que estos eventos sean especialmente perturbadores no es solo el daño, sino la ausencia de una causa obvia. No hubo terremotos importantes que sacudieran la región, ni tormentas poderosas que azotaran antes. No hubo un único momento dramático que pudiera explicar claramente por qué la Tierra simplemente cedió. El colapso llegó en silencio, casi con discreción, como si el suelo simplemente decidiera que ya no podía aguantar más. Los expertos señalan años de erosión subterránea silenciosa. El agua disuelve lentamente la caliza, el suelo se va eliminando grano a grano, las cavidades se forman debajo de las calles y los hogares, invisibles e ignoradas porque nada en la superficie parecía estar mal. Durante años todo parecía estable. La vida continuó como de costumbre. Luego, sin advertencia, la debilidad oculta llegó a su límite y el suelo falló. Esto es lo que hace que estas señales sean tan difíciles de desestimar. El colapso no comenzó cuando se abrió el agujero. Comenzó mucho antes, fuera de la vista, mientras la gente caminaba, conducía y construía encima con confianza. El desastre visible fue solo la etapa final de un proceso que había estado desarrollándose silenciosamente durante años. A lo largo de las costas de los Estados Unidos han surgido informes de criaturas de aguas profundas que llegan a la orilla vivas, sin lesiones y muy lejos de donde se supone que deben existir. Estas no son especies que vagan cerca de las playas o aguas poco profundas por accidente. Son criaturas construidas para la oscuridad, para la presión aplastante, para el aislamiento a miles de metros bajo la superficie. Entre ellas están los peces remo, a menudo llamados el pez del juicio final por las comunidades costeras, junto con otros organismos misteriosos que muchos investigadores creen que normalmente viven en los fondos oceánicos más profundos, mucho más allá del alcance de la luz y el contacto humano. Sin embargo, ahora aparecen en lugares donde la luz solar toca el agua y los ojos humanos pueden verlos claramente. Lo que hace que estos eventos sean aún más perturbadores es el silencio que los rodea. No hay tormentas que empujen a estos animales hacia la Tierra. No se detectan terremotos submarinos en el momento de muchos avistamientos. No hay lesiones visibles que sugieran pánico, persecución o trauma. El mar en estos momentos parece tranquilo en la superficie, incluso cuando libera lo que ha mantenido oculto durante tanto tiempo. Sobre Utah, los testigos reportaron una formación de luz inusual que apareció en lo alto del paisaje, no dispersa o cambiante, sino formando un cuadrado claro e inconfundible. La forma no se estiró, se difuminó, ni se desplazó con el viento. Permaneció precisa, estructurada e inmóvil, como si hubiera sido colocada deliberadamente en lugar de formarse naturalmente. Lo que inquietó a los observadores no fue solo el brillo, sino el orden. La luz en la naturaleza suele ser fluida. Las nubes la dispersan, las tormentas la doblan y el clima la distorsiona. Esto era diferente. Los bordes parecían definidos. La forma se mantuvo. No pulsaba ni parpadeaba como el rayo, ni brillaba como una aurora. Simplemente existía, suspendida en el cielo, captando la atención sin movimiento ni sonido. Los meteorólogos y los sistemas de aviación no ofrecieron respuestas claras. No había sistemas de tormenta en la zona en ese momento. El radar no mostró actividad de aeronaves que pudiera explicar la formación.
Ningún fenómeno meteorológico conocido explica perfectamente una forma geométrica estacionaria que aparece y mantiene su forma en el cielo abierto. Como con las señales en la tierra y el mar, las explicaciones abordan posibilidades, pero ninguna resuelve completamente la pregunta del tiempo, la estructura y la quietud. A lo largo de la historia, las formas en el cielo han llevado significado más allá del espectáculo. Un cuadrado en particular no está asociado al caos ni a la aleatoriedad. Representa medición, límites y orden. Implica que algo está siendo definido, evaluado o marcado. En el entendimiento antiguo, medir era juzgar, no emocionalmente, sino deliberadamente, determinar peso, valor y preparación. Por eso la formación se sintió menos como un evento y más como una señal. No tenía prisa, no amenazaba, no entretenía, observaba. En las cuevas de Big Bend, Texas, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que había permanecido sellado en la oscuridad durante casi 7000 años. Oculta detrás de capas de sedimento y piedra, descubrieron una colección casi intacta de herramientas de caza antiguas, puntas de lanza, piedras de afilar, fragmentos cuidadosamente moldeados de piedra y metal. No eran restos dispersos. Estaban ordenados, preservados, casi esperando. Lo que llamó la atención no fue solo su antigüedad, sino su detalle. Varias piezas llevaban tallados geométricos inusuales, patrones que no coincidían completamente con las civilizaciones locales conocidas de esa era. Las formas eran deliberadas, precisas, de apariencia simbólica. Los investigadores creen que la cueva alguna vez albergó a un grupo prehistórico de cazadores-recolectores y que el ambiente seco y hermético protegió los artefactos durante milenios. Lucas 8, versículo 17 dice: «Porque nada hay oculto, que no haya de manifestarse, ni escondido, que no haya de ser conocido, y de salir a luz». El versículo habla ampliamente, no meramente de objetos, sino de la revelación misma. La historia tiene una manera de resurgir cuando llega su momento. Lo que una vez estuvo oculto no permanece oculto para siempre. A veces la Tierra hace más que guardar la historia. A veces la libera. La cueva en Big Bend no colapsó. No entró en erupción. Simplemente se abrió lo suficiente para que lo que estaba enterrado pudiera ser visto nuevamente. Y cuando lo que ha estado oculto por miles de años de repente sale a la vista, nos recuerda una verdad más amplia. La revelación sigue un tiempo específico. ¿Qué más yace bajo la superficie, esperando su momento designado para salir? Las luces del norte que se desplegaron sobre Alaska y Minnesota esa noche no formaron los acostumbrados ribbons o cortinas de luz danzante. En cambio, la aurora formó una figura que parecía casi simétrica. Dos vastos arcos de luz azul y violeta extendiéndose hacia afuera como alas suspendidas en la noche. El resplandor se curvaba suavemente en los bordes, con textura emplumada, flotando sobre paisajes helados en completo silencio. Para quienes miraban desde abajo, no se sentía caótico. Se sentía deliberado. Los científicos explicaron que las auroras ocurren cuando las partículas cargadas de los vientos solares colisionan con el campo magnético de la Tierra y la atmósfera superior. Es meteorología espacial. Es actividad solar. Es física interactuando con la atmósfera. Y sin embargo, una vez más, la explicación no borra la impresión. Porque cuando la luz en los cielos toma la forma de alas, algo más que la física parece estar hablando. En el desierto de Mojave, imágenes satelitales comenzaron a revelar algo extraordinario. Miles de círculos perfectos tallados en la tierra. Cada círculo sin vida en el centro, rodeado de pastos más resistentes, dispuestos con precisión casi matemática. Desde arriba el desierto parecía una hoja de pergamino marcada por un compás divino geométrico, demasiado perfecto para ser aleatorio. Los científicos se apresuraron a dar explicaciones. Tal vez eran termitas, decían algunos, o sequía, o cultivos. Pero esas teorías se derrumbaron cuando formas similares aparecieron en otros continentes, en el desierto del Namib en África, en el interior de Australia, e incluso tenues reflexiones en las llanuras áridas de Nevada. Ninguna máquina los hizo. Ningún humano los planificó. La Tierra misma parece estar escribiendo. Para los ojos de la fe la imagen es inconfundible. Estos círculos no son rasguños. Son marcas impresas en el polvo como las huellas del cielo, evidencia de que la creación todavía escucha a su creador. El planeta lleva lo que los profetas describieron una vez como las huellas dactilares de Dios. En Jeremías 25, versículo 32 dice: «El torbellino irá de nación en nación. El viento da forma a la arena. La arena forma el círculo y el círculo se convierte en el límite entre lo sagrado y lo condenado». Es como si el desierto mismo, durante mucho tiempo en silencio, recordara las palabras que se pronunciaron sobre él hace mucho tiempo. Cada círculo parece susurrar: Dios ha medido de nuevo la tierra. En las altas mesetas de Utah, los arqueólogos hicieron un descubrimiento que se siente más como una revelación que como historia. Enterrada bajo capas de basalto y arena, yacía una estela de piedra negra.
Su superficie suave como el vidrio, pero grabada con dos palabras en hebreo, mishpat, que significa juicio, y esed, que significa misericordia. Cuando se escaneó con luz infrarroja, las inscripciones brillaron tenuemente en plata, como si las letras mismas estuvieran vivas, ardiendo desde dentro de la piedra. Los expertos quedaron atónitos. El basalto era antiguo, los grabados eran viejos, pero el mensaje era atemporal. Juicio y misericordia uno al lado del otro, tal como la Escritura siempre ha declarado. En las cimas brumosas de las montañas Apalaches, excursionistas se toparon con algo igualmente misterioso, un pilar de granito que se elevaba del suelo, tallado con un único ojo que todo lo ve, rodeado de numerales hebreos que deletreaban Shamar, que significa vigilar, custodiar. Los lugareños lo llaman la Atalaya del Este, un centinela silencioso que mira sobre el valle de abajo. El Gran Cañón, esa vasta cicatriz del tiempo tallada por el agua y el viento, siempre ha inspirado misterio. Pero lo que un equipo de exploradores descubrió recientemente, en lo profundo de una zona restringida, ha reavivado preguntas enterradas hace tiempo en el polvo de la leyenda. Ocultos detrás de capas de roca sellada y pasajes colapsados, encontraron una red de cámaras subterráneas, templos tallados directamente en las paredes del cañón. Dentro había inscripciones en hebreo y egipcio, menorot de piedra, y una estatua desgastada que se asemejaba a un ángel guardián o querubín, sus alas dobladas como si protegieran algo sagrado. Cuando el descubrimiento llegó a las autoridades, el área fue rápidamente declarada cerrada. Un breve comunicado del gobierno siguió, anunciando un cierre por evaluación de seguridad. Sin embargo, los lugareños susurraban que los funcionarios estaban sellando más que el peligro. Estaban ocultando la historia misma. La profecía de Ezequiel 8, versículo 3, dice: «El Espíritu me llevó a las cámaras bajo Jerusalén». Para los creyentes este versículo ahora se siente de manera inquietantemente literal. ¿Podría el mismo Espíritu haber llevado alguna vez a los adoradores a tallar estas cámaras en el otro lado del mundo? ¿Podría el pacto hecho en el Oriente haber dejado su huella en el Occidente? El Gran Cañón, una vez moldeado por el agua, ahora revela lo que el agua nunca pudo borrar: la memoria de la adoración antigua y la rebelión. Desde ese abismo de roca donde el silencio ha reinado durante milenios, un susurro parece elevarse. América, recuerda el altar bajo tus pies. Las piedras claman a través del tiempo, llamando a una nación de regreso al Dios que una vez honró. Las montañas rocosas de Colorado se bañaron en un resplandor carmesí tan intenso que los conductores se detuvieron en las autopistas, creyendo que los bosques estaban en llamas. Sin embargo, no había humo, no había llamas, solo una vasta luminiscencia roja suspendida sobre las montañas como un velo viviente. Durante casi una hora, los cielos ardieron con color antes de desvanecerse en la oscuridad. Los testigos oculares quedaron atónitos: picos que brillaban como metal fundido, valles teñidos de rojo sangre. Incluso los satélites en órbita registraron el fenómeno, señalando un repentino aumento en la actividad del plasma atmosférico. Pero curiosamente no se había registrado ninguna tormenta solar. Los científicos solo podían ofrecer teorías. El profeta Joel escribió una vez: «Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo». Joel 2, versículos 30 y 31. Los cielos sobre Colorado parecían hacer eco de esas palabras antiguas, pintando las montañas en los mismos tonos de la profecía. Pero antes de llegar a esa pregunta final, hay más que considerar, porque la secuencia que hemos trazado hasta aquí no ha terminado. De hecho, en los últimos meses ha continuado desarrollándose con una intensidad que no deja espacio para la indiferencia. Hay más eventos, hay más señales, hay más capas que pelar, y cada una de ellas, como verás, añade peso a una imagen que ya resulta difícil de ignorar. Comencemos con el agua. No el agua que cae del cielo ni la que sube desde las profundidades del mar, sino el agua que fluye silenciosamente por debajo de las ciudades que habitamos. En varios estados del sur y del medio oeste de los Estados Unidos, equipos de ingeniería han detectado algo alarmante en los sistemas de distribución de agua potable. Tuberías construidas hace más de un siglo que están cediendo bajo la presión acumulada de décadas de uso y abandono. No se trata de una rotura aquí o allá. Se trata de una red entera que está mostrando signos de colapso inminente en múltiples puntos simultáneamente. En algunas ciudades, el agua que llega a los hogares lleva rastros de metales pesados. En otras, las tuberías se han roto debajo de calles principales sin previo aviso, creando cráteres que tragaron vehículos y paralizaron el tránsito durante días. Los expertos en infraestructura llevan años advirtiendo sobre esta crisis silenciosa. Los recursos para repararla siempre llegaron incompletos, siempre insuficientes, siempre pospuestos para el próximo presupuesto. Y ahora el sistema está cobrando su precio con una aceleración que ya no admite postergaciones. Lo que resulta profundamente significativo desde una perspectiva espiritual es que el agua, en todas las tradiciones bíblicas, representa la vida, la pureza y la provisión divina.
Cuando el agua se corrompe, cuando lo que debía nutrir comienza a envenenar, el mensaje simbólico es poderoso. En el libro de Amós, capítulo 5, versículo 24, está escrito: «Pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. El agua fluye donde la gravedad la lleva, y cuando los sistemas que debían mantener ese flujo bajo control empiezan a fallar, lo que se libera no es solo agua, es la evidencia acumulada de años de negligencia, de decisiones postergadas, de prioridades equivocadas. La infraestructura hídrica de una nación no colapsa de la noche a la mañana. Colapsa después de décadas de señales ignoradas. Exactamente como muchas otras cosas que estamos viendo hoy. Pasemos ahora al aire. En más de 12 ciudades de los Estados Unidos, los niveles de partículas finas en el aire han alcanzado durante los últimos meses umbrales que la Agencia de Protección Ambiental considera peligrosos para la salud. Esto no es nuevo en términos científicos. Las partículas finas han sido un problema desde que la industrialización transformó el paisaje norteamericano. Lo que es nuevo es la geografía de la crisis. Ciudades que históricamente tenían calidad de aire relativamente buena, que nunca habían necesitado emitir alertas de salud pública por contaminación, ahora están en esa lista. El desplazamiento de los patrones climáticos, combinado con los incendios forestales cuyo humo viaja miles de kilómetros, ha creado una mezcla tóxica en regiones que no estaban equipadas ni preparadas para manejarla. Los niños son los más vulnerables. Las tasas de asma infantil han aumentado en varios estados de manera estadísticamente significativa en los últimos 2 años. Las salas de emergencia de hospitales en zonas afectadas por el humo de los incendios reportan aumentos del 40, del 50, incluso del 70% en visitas relacionadas con problemas respiratorios durante los picos de contaminación. Los médicos que trabajan en esas salas describen la experiencia como estar en el frente de una batalla que nadie declaró oficialmente. Están atendiendo una guerra silenciosa contra el aire mismo. En el Evangelio de Juan capítulo 3 versículo 8, Jesús habla del Espíritu como el viento que sopla donde quiere y nadie sabe de dónde viene ni a dónde va. Hay algo profundamente evocador en esa imagen cuando uno piensa en el humo que viaja cientos de kilómetros sin que nadie lo dirija, afectando pulmones de personas que nunca vieron el fuego que lo generó. Lo invisible también puede herir. Lo que no se ve también puede tener consecuencias devastadoras. Y mientras el aire se ensucia y el agua falla, la tierra continúa su propia transformación. En el estado de Luisiana, la erosión costera ha alcanzado niveles sin precedentes históricos. Cada año el estado pierde una extensión de tierra equivalente a un campo de fútbol americano cada hora y media. No es una metáfora, es la medición real que los geólogos han documentado. Las comunidades que existían hace 50 años simplemente han desaparecido bajo las aguas del Golfo de México. Los mapas del estado han tenido que ser rehechos múltiples veces en las últimas décadas porque la línea costera continúa moviéndose hacia adentro. Familias que vivían a varios kilómetros de la costa ahora viven directamente sobre el agua, en casas que tienen las fundaciones literalmente sobre un terreno que ya no existe en los mapas actualizados. Esta es otra forma de colapso silencioso, no el colapso dramático y súbito de un sinkhole que aparece en las noticias durante 2 días antes de ser olvidado. Este es un colapso lento, constante, medido en centímetros por año, pero inexorable. La tierra de Luisiana desaparece porque el sistema del río Mississippi fue modificado durante el siglo pasado para servir al transporte comercial. Al hacerlo se interrumpió el flujo de sedimentos que durante milenios había alimentado y construido el delta. Sin esos sedimentos, el suelo se hunde y el mar avanza. Es una consecuencia directa de decisiones tomadas hace décadas, cuyos efectos ahora se sienten completamente. En el libro de Eclesiastés, capítulo 1, versículo 7, está escrito: «Todos los ríos van al mar, y el mar no se llena». La naturaleza tiene sus ciclos. Cuando los interrumpimos, los ciclos nos los cobran. La secuencia de señales también ha incluido algo que muchos observadores han notado, pero que pocas publicaciones han reunido en un análisis conjunto: la aparición de una cantidad inusual de eventos astronómicos en un período comprimido. No estamos hablando solo de los 2 cometas que trazaron una cruz sobre el centro geográfico de los Estados Unidos, evento que ya fue documentado aquí. Estamos hablando de una serie adicional de fenómenos celestes que se han sucedido en los últimos meses con una frecuencia que los astrónomos describen como estadísticamente notable, una lluvia de meteoros que superó todas las predicciones de densidad, iluminando el cielo del noreste durante varias horas. Una alineación planetaria visible a simple vista que no se había producido en 200 años. Una erupción solar de clase X que generó auroras en latitudes tan bajas como el sur de los Estados Unidos, algo que según los registros históricos solo había ocurrido 3 veces en el siglo anterior. Cada uno de estos eventos tiene su explicación científica. El sistema solar opera según leyes que la astronomía ha documentado con gran precisión. Pero la concentración de estos fenómenos en un periodo tan corto genera preguntas que la astronomía por sí sola no puede responder. En el libro de Job, capítulo 38, versículo 31,
Dios pregunta a Job: ¿podrás atar las Pléyades o desatar las ligaduras de Orión? La pregunta no es retórica en el sentido superficial. Es una invitación a reconocer que las leyes que gobiernan el cosmos no fueron escritas por manos humanas, y que cuando el cosmos acelera su propio lenguaje, cuando los cielos hablan con más frecuencia de lo habitual, hay algo que merece atención más allá de la mera admiración científica. Pasemos ahora a algo que pocos han analizado en conexión con los eventos naturales que venimos documentando, la dimensión social, porque las señales no ocurren en el vacío, ocurren sobre un tejido social que también está bajo presión, y ese tejido en los Estados Unidos de hoy muestra sus propias grietas. Los índices de soledad han alcanzado niveles que el cirujano general de los Estados Unidos describió en un informe reciente como una epidemia. Más del 50% de los adultos estadounidenses reportan sentirse solos de manera frecuente. Casi la mitad dice que no tiene a nadie con quien hablar sobre algo importante en su vida. Estos números son dramáticos por sí solos, pero se vuelven todavía más significativos cuando se ponen en el contexto de lo que venimos observando. Porque una sociedad que ya experimenta aislamiento profundo se vuelve mucho más vulnerable cuando comienzan a acumularse las presiones externas. La soledad no es solo un problema de salud mental, aunque lo sea, es también un debilitamiento de la capacidad colectiva para responder a los desafíos. Las comunidades que están unidas tienen más recursos para enfrentar las crisis. Las que están fragmentadas tienen menos. En el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 25, Jesús dice: «Y si una casa está dividida contra sí misma, esa casa no puede permanecer». La imagen es doméstica, pero el principio es universal. Una nación que está profundamente dividida en su interior, que ha perdido la capacidad de hablar a través de sus diferencias, que ha confundido el debate con la enemistad y el desacuerdo con la traición. Esa nación también está debilitada en su capacidad de responder a lo que viene desde afuera. Y lo que viene desde afuera, como hemos documentado, no está esperando a que el interior se organice antes de seguir presionando. Las redes sociales han jugado un papel complejo en este proceso. Por un lado, han permitido que las personas compartan los eventos que estamos documentando aquí, que las imágenes del cielo sobre Utah o las columnas de humo sobre los Everglades lleguen en minutos a millones de pantallas en todo el mundo. Por otro lado, también han creado cámaras de eco donde la información se filtra, se distorsiona y se amplifica de maneras que no siempre sirven a la comprensión. Eventos que merecen reflexión tranquila se convierten en tendencias que duran 48 horas y luego desaparecen. Señales que merecerían una respuesta sostenida reciben un momento de atención y luego son reemplazadas por la siguiente novedad. El ritmo de las redes sociales es el opuesto al ritmo de la reflexión profunda. Y en este momento lo que más se necesita es precisamente reflexión profunda. En el libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 2 y 3, está escrito: «Escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá. No tardará». Hay algo en este pasaje que habla directamente a nuestra época. Las visiones, las señales, los mensajes necesitan ser escritos, registrados, contemplados, no consumidos a la velocidad de un scroll y luego descartados. El profeta dice: escribe, declara, que los que lean puedan correr, es decir, puedan actuar. Pero para actuar bien, primero hay que haber comprendido bien. Y la comprensión requiere tiempo, quietud y disposición a mirar más allá de la superficie. Hay un patrón en la historia humana que se repite con una consistencia que resulta difícil de ignorar. Las civilizaciones que ignoran sus señales de advertencia no desaparecen de golpe. Se erosionan gradualmente, perdiendo primero la cohesión interna, luego la capacidad de respuesta, y finalmente la voluntad de hacer lo que es necesario antes de que sea demasiado tarde. El historiador Arnold Toynbee pasó décadas estudiando el ascenso y la caída de las civilizaciones y llegó a una conclusión que resulta pertinente aquí. Las civilizaciones no son asesinadas, se suicidan. Las amenazas externas rara vez son suficientes para destruir a una sociedad que está internamente cohesionada. Son las divisiones internas, la pérdida de valores compartidos, el abandono de los principios que dieron origen a la civilización en primer lugar, lo que abre la puerta a la vulnerabilidad. Desde esta perspectiva, lo que estamos documentando no es solo una serie de eventos naturales y astronómicos inusuales. Es también un espejo que refleja el estado interior de una nación. Pero la historia también registra algo más. Registra que las civilizaciones que respondieron a sus señales de advertencia con humildad, con reforma genuina, con un retorno a los valores que les dieron fundamento, esas civilizaciones encontraron el camino hacia la renovación. No siempre fue fácil ni rápido, pero fue posible. En el libro de Jonás, la historia de Nínive es precisamente eso: una ciudad grande, poderosa, en el camino de la destrucción, recibe un mensaje de advertencia. Y lo más sorprendente no es el mensaje, sino la respuesta.
Desde el rey hasta el último ciudadano, la ciudad responde con ayuno, con oración, con un cambio real de conducta. Y la destrucción que se anunciaba no llega. El tiempo se extiende. La oportunidad se renueva. La misericordia prevalece. En el libro de Jonás, capítulo 3, versículo 10, está escrito: «Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo». Esta no es solo una historia antigua. Es un patrón que se ha repetido en diferentes momentos de la historia. Cuando las comunidades responden a la presión con integridad y con un retorno sincero a los valores fundamentales, el resultado es diferente. No siempre dramáticamente visible desde afuera, pero diferente en lo esencial. Porque la respuesta correcta a las señales no es el pánico ni la resignación. Es la acción informada por la conciencia. Es el cambio real en la dirección de lo que verdaderamente importa. Hablemos de algo concreto que cada persona puede hacer, comenzando hoy. El primer paso es la información honesta. No la información filtrada por el algoritmo de una red social para mantener el tiempo de atención. No la información que confirma lo que ya creemos, sino la información que nos desafía, que nos amplía, que nos obliga a pensar más despacio y más profundo. Esto requiere un esfuerzo deliberado en un mundo diseñado para la reacción rápida. Pero es el primer paso indispensable hacia la comprensión real de lo que está ocurriendo. El segundo paso es la comunidad. La soledad de la que hablamos antes no es un destino inevitable. Es una condición que se puede cambiar con decisiones deliberadas. Buscar comunidades de personas que compartan valores fundamentales. Invertir en relaciones que vayan más allá de la superficialidad de los contactos digitales. Comprometerse con los vecinos, con las familias ampliadas, con los grupos de fe. La comunidad no es solo un bien personal. Es un recurso colectivo de incalculable valor cuando llegan los tiempos de presión. Y los tiempos de presión, como estamos viendo, ya llegaron. El tercer paso es la espiritualidad honesta. No la espiritualidad de fachada, que se limita a usar el lenguaje correcto o asistir a las reuniones indicadas, sino la espiritualidad que pregunta en serio: ¿qué quiere Dios de mí en este momento? ¿Cómo debo responder a lo que estoy viendo? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida para que mi respuesta sea coherente con lo que creo? Estas preguntas no son fáciles, pero son las que generan transformación real. En el libro de Isaías, capítulo 55, versículos 6 y 7, está escrito: «Buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar». La invitación está abierta. El momento de recibirla es ahora. El cuarto paso es la acción práctica. Porque la fe sin obras, como lo dice la Epístola de Santiago, capítulo 2, versículo 17, está muerta en sí misma. Cada persona que observa estas señales y siente que algo profundo está ocurriendo, tiene la responsabilidad de traducir esa comprensión en acción concreta. Puede ser tan simple como ayudar a un vecino que está en dificultades. Puede ser tan significativo como comprometerse con el cuidado del ambiente, reduciendo la huella personal que contribuye a las condiciones que estamos viendo. Puede ser tan íntimo como restaurar una relación fracturada, elegir el perdón sobre el resentimiento, la generosidad sobre la acumulación. Las acciones grandes están compuestas por decisiones pequeñas, repetidas día tras día. Y cada decisión pequeña en la dirección correcta suma al conjunto. Hay un momento en el libro de Ezequiel, capítulo 22, versículo 30, donde Dios dice algo que detiene el aliento. «Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé». La imagen es de alguien que se para en medio de la brecha, en el espacio de vulnerabilidad entre el juicio y la misericordia, e intercede. Alguien que no se limita a observar lo que está ocurriendo, sino que actúa como agente de protección y restauración. En cada época de presión, en cada momento de convergencia como el que estamos viviendo, Dios busca esas personas. No personas perfectas, no personas con respuestas para todo, sino personas dispuestas a pararse en la brecha, a orar, a actuar, a ser parte de la solución en lugar de limitarse a documentar el problema. Esa es, en última instancia, la invitación más profunda de todo lo que hemos documentado aquí. No una invitación al miedo ni al fatalismo, no un llamado a la parálisis ni a la desesperanza, sino una invitación a la responsabilidad activa, a la conciencia vigilante, a la fe que no se limita a esperar que otros actúen, sino que sale ella misma a ser el cambio que el momento requiere. Veamos ahora algo que pocas análisis han considerado en este contexto: el comportamiento del campo magnético de la Tierra. Los científicos que lo monitorean han documentado en los últimos años una aceleración en la velocidad de desplazamiento del polo norte magnético que no tiene precedentes en los registros modernos. Durante la mayor parte del siglo XX, el polo norte magnético se movía a una velocidad de entre 10 y 15 kilómetros por año.
Desde la década de los 90, esa velocidad se ha más que triplicado, llegando a superar los 50 km por año en algunos periodos recientes. Los geofísicos están monitoreando el fenómeno con atención creciente porque el campo magnético de la Tierra es lo que nos protege de la radiación solar. Si ese campo continúa debilitándose o si atravesamos una inversión de polos, las consecuencias para los sistemas tecnológicos y biológicos de nuestro planeta podrían ser significativas. Los satélites, las redes eléctricas, los sistemas de navegación, todos dependen de un campo magnético estable. Lo que resulta llamativo desde la perspectiva de este análisis es que muchos de los comportamientos animales inusuales que hemos documentado podrían estar relacionados con esta perturbación magnética. Las ballenas que encallan en costas donde nunca habían sido vistas, las bandadas de aves que pierden sus rutas migratorias, los delfines que navegan en círculos sin orientación aparente. Todos estos animales utilizan el campo magnético de la Tierra como sistema de navegación. Si ese sistema está siendo perturbado, sus respuestas conductuales serían exactamente las que estamos observando. No necesariamente por causas sobrenaturales, sino porque el instrumento que usan para navegar está funcionando de manera errática. En el libro de Job, capítulo 12, versículos 7 al 10, está escrito: «Pero pregunta ahora a las bestias, y ellas te enseñarán, a las aves de los cielos, y ellas te lo mostrarán, o habla a la tierra, y ella te enseñará, los peces del mar te lo declararán también. ¿Qué cosa de todas estas no entiende que la mano de Jehová la hizo, en cuya mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano? Los animales son a veces los primeros en sentir lo que los humanos aún no percibimos. Su comportamiento inusual no es ruido sin sentido, es información. Y en este momento la información que están transmitiendo merece atención cuidadosa. Hay otro elemento de la secuencia actual que ha recibido menos atención de la que merece: los cambios en los patrones de sueño reportados por millones de personas en los Estados Unidos. Las encuestas de salud pública han documentado en los últimos 2 años un aumento significativo en los trastornos del sueño que no tiene una única causa identificable. Gente que nunca había tenido problemas para dormir ahora reporta despertar en las primeras horas de la mañana con una sensación de inquietud que no pueden explicar. Personas que antes dormían profundamente reportan sueños vívidos y perturbadores con una frecuencia inusual. Médicos especialistas en sueño hablan de un aumento en las consultas que no puede atribuirse únicamente al estrés laboral o a los efectos de las pantallas. Hay algo más en la atmósfera, algo que se percibe incluso en el inconsciente, que está alterando el descanso colectivo de una nación. En el libro de Job, capítulo 33, versículos 14 al 16, está escrito: «Sin embargo, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres, y les señala su consejo». El sueño en la tradición bíblica no es solo descanso fisiológico, es también un espacio de comunicación. Cuando el sueño de un pueblo entero se altera, cuando el descanso colectivo se interrumpe de maneras que no encuentran explicación en las categorías habituales, vale la pena preguntarse si lo que está perturbando el descanso no es solo el estrés externo, sino algo que busca ser escuchado desde adentro. Los patrones de consumo también están cambiando de maneras que merecen atención. En los Estados Unidos, las ventas de artículos relacionados con la autosuficiencia, jardines domésticos, sistemas de energía solar para hogares, provisiones de largo plazo, herramientas de subsistencia, han aumentado de manera sostenida durante los últimos 3 años. No se trata de un movimiento organizado ni de una tendencia impulsada por una campaña de marketing. Es algo que emerge espontáneamente, desde la base, desde millones de individuos y familias que, sin coordinarse entre sí, están tomando decisiones similares. El instinto de preparación se está activando a nivel masivo. Las personas no saben necesariamente qué es lo que están preparando, pero sienten que prepararse es prudente. En el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 3, está escrito: «El avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y llevan el daño». La sabiduría práctica incluye la previsión. Incluye tomar medidas antes de que la crisis llegue, en lugar de reaccionar solo cuando ya es imposible ignorarla. El instinto que está llevando a millones de personas a prepararse de maneras concretas no es irracional. Está respondiendo a señales reales, aunque muchas veces no puedan articularse con precisión. La sabiduría colectiva a veces se adelanta a la comprensión individual. Hay un fenómeno que los sociólogos llaman la narración colectiva, que es la manera en que las sociedades construyen significado compartido alrededor de los eventos que experimentan. En momentos de normalidad, esta narración es relativamente estable. La gente comparte marcos de referencia comunes para interpretar lo que ocurre. En momentos de presión, esa narración colectiva se fragmenta. Diferentes grupos interpretan los mismos eventos de maneras radicalmente distintas. Unos los atribuyen al cambio climático, otros a la intervención divina, otros a conspiraciones,
otros a ciclos naturales. La fragmentación de la narración colectiva es en sí misma una señal de estrés social profundo. Cuando una sociedad pierde la capacidad de construir significado compartido, pierde también la capacidad de responder colectivamente. En este contexto, la tarea de quienes comunican, de quienes analizan, de quienes buscan conectar los puntos, se vuelve más importante y más difícil al mismo tiempo. Porque no se trata solo de presentar datos, se trata de contribuir a reconstruir un marco de significado compartido que permita la respuesta colectiva. Y ese marco, como hemos intentado mostrar a lo largo de este análisis, no puede ser puramente científico, ni puramente político, ni puramente económico. Tiene que ser lo suficientemente amplio como para incluir las dimensiones espiritual, moral y trascendente de lo que estamos viviendo. Porque lo que estamos viviendo las incluye. En los últimos meses, algo notable ha comenzado a ocurrir en muchas comunidades de fe en los Estados Unidos. Las asistencias a servicios religiosos, que habían venido en descenso sostenido durante décadas, están comenzando a revertirse. No dramáticamente en todos los lugares, pero sí en suficientes como para que sea un patrón identificable. Las personas que no habían puesto un pie en una iglesia, una sinagoga, una mezquita o un templo en años, están buscando espacios de comunidad y reflexión espiritual. Las búsquedas en Internet relacionadas con la oración, con la fe, con el propósito de la vida y con el significado del sufrimiento han aumentado de manera consistente. Algo en el momento actual está empujando a las personas hacia las preguntas más profundas de la existencia. Y esas preguntas no se satisfacen con datos ni con tendencias en redes sociales. En el libro de Isaías, capítulo 45, versículo 3, Dios dice: «Y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te llamo por tu nombre». El regreso hacia lo espiritual que estamos observando no es solo una respuesta al miedo. En su forma más profunda es una búsqueda de los tesoros escondidos, de las verdades que permanecen cuando todo lo demás cambia. Las personas que están volviendo a las preguntas espirituales en este momento no están necesariamente huyendo de la realidad. Muchas de ellas están buscando una comprensión más completa de la realidad, una que incluya dimensiones que el análisis puramente material no puede alcanzar. Y aquí llegamos a lo que quizás sea el núcleo más profundo de todo lo que hemos documentado. No es un evento geológico, ni astronómico, ni climático. Es una pregunta que cada ser humano tiene que responder por sí mismo, en el silencio de su propio interior. ¿Qué creo que está ocurriendo? ¿Y cómo voy a vivir en respuesta a ello? Esta pregunta no tiene una respuesta universal que funcione igual para todos, pero tiene una estructura universal. Incluye siempre la dimensión de la responsabilidad personal, incluye siempre la dimensión de las relaciones, incluye siempre la dimensión de los valores, e incluye siempre la dimensión de la trascendencia, de algo que es más grande que uno mismo y que da sentido a la existencia individual. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 6, Jesús dice: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida». Esta afirmación, que para muchos es el núcleo de la fe cristiana, no es solo una afirmación teológica. Es también una respuesta práctica a la pregunta que estamos planteando. El camino cuando todo parece perdido. La verdad cuando todo parece confuso. La vida cuando todo parece amenazado. Para quienes han encontrado en esta afirmación su ancla, los eventos que estamos documentando no generan solo miedo. También generan confirmación. Confirmación de que el mundo funciona según patrones que las Escrituras describieron hace milenios. Confirmación de que hay un Dios que no está dormido mientras la historia se desarrolla. Y confirmación de que hay una promesa que permanece válida sin importar cuánto se sacuda todo lo demás. En el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, está escrito: «Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí, yo hago nuevas todas las cosas». No dice hago algunas cosas nuevas. Dice todas las cosas. La promesa de renovación en la fe bíblica no es parcial, no es cosmética, es radical y completa. Y precede siempre a esa renovación un periodo de exposición, de sacudimiento, de revelación, de lo que está roto para que pueda ser restaurado. Desde esta perspectiva, lo que estamos viviendo no es el final de la historia, sino la antesala de su próximo capítulo. Un capítulo que todavía está siendo escrito, y en el que cada persona que lee estas palabras tiene un papel que cumplir. Hay un pasaje del Apocalipsis que pocos conocen en su contexto completo. Es del capítulo 3, versículos 19 y 20, y dice: «Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo». La imagen es profunda en su intimidad. No un Dios lejano que observa con indiferencia, sino un Dios que está parado frente a la puerta de cada vida, llamando, esperando, dispuesto a entrar si la puerta se abre desde adentro. La puerta, notablemente, no tiene manija exterior. Solo puede abrirse desde dentro. La decisión le pertenece a cada persona.
En este momento de convergencia, de señales que se acumulan, de presiones que se intensifican, de patrones que emergen de la intersección de lo natural, lo social, lo espiritual y lo cósmico, la llamada que se escucha no es de derrota sino de despertar. No es un anuncio del fin, sino una invitación al comienzo. No es la última página de la historia, sino el momento en que cada persona decide de qué lado de la puerta quiere estar cuando el capítulo siguiente comience. Las señales ya no vienen de una en una, vienen en oleadas. En pocos meses cortos, América ha enfrentado fuego, agua, viento y tierra temblorosa. De costa a costa, los elementos mismos parecen moverse en ritmo, como si algo invisible estuviera marcando el compás de una partitura que ningún científico escribió, pero que la tierra, el cielo y el mar están interpretando al unísono. La pregunta no es si algo está ocurriendo. La pregunta es ¿qué estamos dispuestos a hacer con lo que vemos? Si los ríos suben y los cielos se encienden, si las criaturas del fondo del océano emergen y las piedras hablan en idiomas olvidados, si las tormentas rompen todos los modelos y los círculos perfectos aparecen en el desierto sin que ninguna mano humana los haya trazado, entonces algo que trasciende la explicación ordinaria está sucediendo. Y ante algo así, hay básicamente dos posibles respuestas. La primera es voltear la cabeza, encontrar la explicación más conveniente y seguir adelante como si nada. La segunda es detenerse, respirar profundo y preguntarse honestamente, ¿qué es lo que estas señales me están pidiendo que haga diferente? Porque en el fondo de todo lo que ha sido documentado aquí, más allá de los datos satelitales y los reportes geológicos y los testimonios de testigos oculares, hay una verdad que los siglos no han podido enterrar. La creación no está rota, está hablando, y lo que dice no es una amenaza sino una invitación a dejar de vivir en piloto automático, a soltar lo superficial y abrazar lo que verdaderamente importa, a elegir la compasión sobre la indiferencia, la honestidad sobre la conveniencia, la fe sobre el miedo. Las señales no son el mensaje final, son la antesala de una decisión, y esa decisión le pertenece a cada persona que está escuchando en este momento. Porque si la tierra, el cielo y el mar ya han tomado su posición, la única pregunta que queda es la más personal de todas. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer tú con lo que has visto? El tiempo para decidir nunca ha sido tan claro como ahora. Vienen en oleadas. En pocos meses cortos, América ha enfrentado fuego, agua, viento y tierra temblorosa. De costa a costa, los elementos mismos parecen moverse en ritmo coordinado. Y mientras este ritmo se acelera, vale detenerse en algo que pocas voces han señalado con claridad: el papel de la memoria histórica en la forma en que respondemos a los tiempos de crisis. La memoria histórica es la capacidad colectiva de una sociedad de recordar lo que ha vivido, de aprender de ello y de no repetir los mismos errores. Es la columna vertebral de la identidad cultural y la base sobre la cual se construyen las decisiones del presente. Sin memoria histórica, cada generación está condenada a reinventar la rueda, a descubrir por las malas lecciones que sus predecesores ya aprendieron a costa de sufrimiento y pérdidas enormes. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 7, Moisés dice al pueblo de Israel: «Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones, pregunta a tu padre, y él te declarará, a tus ancianos, y ellos te dirán». El llamado a recordar no es nostalgia, es sabiduría estratégica. Es la comprensión de que el pasado contiene claves que el presente necesita urgentemente. Los Estados Unidos, como nación, tienen una relación compleja con su propia memoria histórica. Por un lado, existe una narrativa de progreso constante, de superación, de la convicción de que el futuro siempre será mejor que el pasado. Esta narrativa tiene su valor. Ha generado innovación, resiliencia y capacidad de adaptación. Pero también tiene un punto ciego. Cuando la narrativa del progreso constante se convierte en la única narrativa disponible, hace muy difícil procesar los momentos en que las cosas no van hacia adelante, sino hacia atrás, o hacia los lados, o en espiral. Hace difícil reconocer las señales de advertencia, porque reconocerlas implicaría aceptar que el progreso no es automático ni garantizado. Las civilizaciones que han navegado exitosamente sus momentos de mayor crisis han sido aquellas que pudieron hacer las dos cosas al mismo tiempo: mantener la esperanza en el futuro y la honestidad sobre el presente. No el optimismo ingenuo que niega la dificultad, no el pesimismo que ve solo el declive, sino la lucidez que mira lo que es con claridad suficiente para actuar de manera apropiada. Esta lucidez requiere valentía, porque la verdad, especialmente la verdad incómoda sobre el propio estado de las cosas, siempre exige algo de nosotros. Nos pide que cambiemos algo, y cambiar es costoso. En el libro del profeta Jeremías, capítulo 6, versículo 16, está escrito: «Así dijo Jehová, paraos en los caminos, y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma».
La imagen es de alguien que se detiene en medio del camino, que no sigue corriendo por inercia, sino que se para, mira alrededor, pregunta, compara. Busca las sendas antiguas, los caminos que han sido probados, los principios que han demostrado su valor a través del tiempo, y una vez que los encuentra, los recorre. No por tradición ciega, sino por sabiduría informada. En este punto de nuestro análisis, es importante señalar algo que podría parecer una paradoja, pero que en realidad es coherente con todo lo que hemos documentado. Las señales que hemos examinado, los incendios, las inundaciones, los fenómenos celestes, los descubrimientos arqueológicos, los comportamientos animales inusuales, ninguna de ellas por sí sola determina el destino de ninguna persona ni de ninguna comunidad. Las señales informan. Las señales advierten. Las señales invitan a la reflexión, pero no determinan. La determinación le pertenece a los seres humanos, que tienen la capacidad de responder de maneras que cambian el curso de los eventos. Esta es una de las afirmaciones más profundas de la fe bíblica. Que Dios no trata a los seres humanos como objetos pasivos sobre los que actúa, sino como agentes activos con quienes interactúa. El profeta Ezequiel lo expresa con claridad en el capítulo 18, versículo 30. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. La conversión, el giro hacia una dirección diferente, tiene consecuencias reales sobre lo que ocurre después. Esto no significa que la respuesta de fe garantice la ausencia de sufrimiento. La historia bíblica es honesta en este punto. Job sufrió sin que su sufrimiento fuera consecuencia de sus pecados. Los discípulos de Jesús enfrentaron persecución y muerte. Pablo pasó años en prisión. El sufrimiento no desaparece cuando hay fe, pero la fe cambia la relación que se tiene con el sufrimiento. Lo transforma de algo sin sentido en algo que puede ser portado con dignidad, comprendido dentro de un contexto más amplio y finalmente trascendido. En la segunda epístola a los Corintios, capítulo 4, versículos 17 y 18, Pablo escribe: «Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas». La perspectiva no niega el dolor, lo coloca dentro de un horizonte que lo trasciende. Volvamos por un momento a los eventos concretos para examinar algo que no hemos abordado directamente todavía, la respuesta de las comunidades de fe a estas señales. Porque no todas las comunidades de fe han respondido de la misma manera. Algunas han caído en el extremo del sensacionalismo, convirtiendo cada evento en la señal definitiva del fin inmediato, generando miedo sin ofrecer orientación práctica. Otras han caído en el extremo opuesto, descartando toda significación espiritual de los eventos y limitando la respuesta a explicaciones puramente naturales. Ninguno de estos extremos sirve bien a las personas que buscan comprender y responder. La respuesta más equilibrada, y también la más fiel a la tradición bíblica, es la que toma los eventos en serio sin exagerar su alcance definitivo, que reconoce su dimensión espiritual sin ignorar su dimensión natural, y que transforma la conciencia de las señales en motivación para la acción concreta. Esta es la respuesta que las comunidades de fe en su mejor versión han ofrecido a lo largo de la historia. No la parálisis del apocalipticismo sin esperanza, no la indiferencia del materialismo sin profundidad, sino la acción informada por la fe, orientada por la esperanza y sostenida por la comunidad. Hay una expresión que los teólogos usan para describir esto: el ya y el todavía no. El reino de Dios ya ha comenzado. Sus valores, su justicia, su misericordia, ya están presentes en el mundo a través de los que lo siguen. Pero todavía no se ha completado. Todavía hay sufrimiento, injusticia, deterioro y señales de que algo fundamental está fuera de su lugar. Vivir en el ya y el todavía no significa tomar ambas realidades en serio, actuar como si el bien ya pudiera prevalecer, porque puede, y reconocer que el proceso de restauración no ha terminado, porque no ha terminado. Esta tensión, lejos de paralizarse, es precisamente lo que genera el tipo de acción más sostenida y más profunda. Pensemos ahora en algo que afecta directamente la capacidad de respuesta de las personas en este momento: la economía de la atención. Vivimos en un mundo donde la atención humana se ha convertido en el recurso más codiciado y más disputado. Las plataformas tecnológicas compiten ferozmente por cada segundo de mirada, de clic, de interacción. Y lo hacen principalmente a través de la generación de respuestas emocionales intensas, especialmente el miedo, la indignación y la curiosidad. El resultado es una población que pasa horas cada día expuesta a contenido diseñado para activar sus sistemas de alerta, pero muy pocas horas en el tipo de reflexión tranquila y sostenida que permite la comprensión profunda. Este es un problema espiritual tanto como cognitivo, porque la voz de Dios, como aprendió Elías en el monte Horeb, no viene habitualmente en el fuego, ni en el terremoto, ni en el viento grande y poderoso. Viene en la voz apacible y delicada, en el susurro.
en el momento de quietud después de que el ruido se ha calmado. Si nuestra vida interior está constantemente bombardeada por el ruido de las notificaciones, los videos cortos, las noticias de última hora y los ciclos de indignación en redes sociales, es muy difícil escuchar esa voz. No porque la voz no esté hablando, sino porque el ruido que hemos elegido es demasiado alto. La práctica de la quietud deliberada, ya sea a través de la meditación, la oración, la lectura de textos profundos, el tiempo en la naturaleza o simplemente el silencio consciente, no es un lujo espiritual para tiempos de tranquilidad. Es una necesidad fundamental para tiempos de presión. Es la condición que hace posible escuchar, comprender y responder bien. En el libro de los Salmos, capítulo 46, versículo 10, hay una invitación que resuena especialmente en este momento. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. La quietud no es pasividad, es la condición para el conocimiento. Y el conocimiento que produce esta quietud no es información adicional, es orientación, es la comprensión de quién está verdaderamente al mando de la historia. Hablemos ahora de algo que está ocurriendo en las profundidades del Océano Pacífico y que los oceanógrafos han comenzado a documentar con creciente preocupación. En varios puntos del fondo oceánico, particularmente en la zona conocida como el Anillo de Fuego, se ha registrado en los últimos meses un aumento en la actividad sísmica submarina de baja intensidad. No son terremotos grandes que generen titulares. Son pequeñas pero frecuentes sacudidas que se producen en zonas de falla que antes permanecían relativamente tranquilas. Lo que preocupa a los geofísicos no es la magnitud de cada evento individual, sino la frecuencia y la distribución geográfica del patrón. Las fallas que están siendo activadas por estos microsismos son algunas de las mismas que, si se produjeran en ellas eventos de mayor magnitud, podrían generar tsunamis que afectarían las costas del Pacífico desde Alaska hasta Chile. El monitoreo sísmico submarino es relativamente reciente como tecnología, lo que hace difícil comparar el patrón actual con periodos anteriores con la misma precisión. Los expertos son cuidadosos al no hacer predicciones, pero el patrón que están observando no les deja completamente tranquilos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículo 14, hay una descripción de cómo los cielos se repliegan como un pergamino que se enrolla, y cómo los montes y las islas se mueven de sus lugares. La literatura apocalíptica siempre ha utilizado el lenguaje de los cataclismos geológicos para describir momentos de gran transformación. No necesariamente de manera literal en todos los casos, pero tampoco de manera completamente metafórica. Los cataclismos geológicos reales son parte del lenguaje con que la historia se escribe. Existe también un fenómeno que merece atención en el contexto de nuestra investigación: el aumento reportado de experiencias espirituales inusuales en personas que no se consideran religiosas. Encuestas realizadas en los últimos años en los Estados Unidos muestran que un número creciente de personas que no tienen afiliación religiosa declaran haber tenido experiencias que describen como espirituales, trascendentes o de contacto con algo que va más allá de lo ordinario. Estas experiencias incluyen sueños que consideran proféticos, sensaciones de presencia durante momentos de crisis, coincidencias que perciben como significativas y momentos de claridad repentina sobre el propósito de su vida. Lo notable no es la existencia de estas experiencias, que han sido documentadas en todas las épocas y culturas. Lo notable es el aumento en su frecuencia reportada en un período históricamente secularizado, como si algo que trasciende las categorías religiosas convencionales estuviera buscando los caminos disponibles para comunicarse. En el libro del profeta Joel, capítulo 2, versículos 28 y 29, está escrito: «Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días». La promesa no está limitada a una denominación, a una cultura o a un grupo étnico específico. Es una promesa de amplitud, sobre toda carne. Los caminos del Espíritu no están confinados por las estructuras humanas. Sopla donde quiere, como dijo Jesús. Y en este momento parece estar soplando con una amplitud que desborda todas las categorías que usamos habitualmente. Hay una dimensión de todo esto que todavía no hemos abordado directamente y que es esencial para completar el cuadro: la dimensión de la intercesión. En la tradición bíblica, la intercesión es la práctica de orar a favor de otros, de pararse en la brecha entre la necesidad y el proveedor, entre el juicio y la misericordia, entre lo que es y lo que podría ser. La intercesión parte de la convicción de que la oración tiene consecuencias reales sobre lo que ocurre en el mundo, no de manera mágica ni automática, pero sí de maneras que la fe considera reales, aunque no siempre visible de inmediato. Abraham intercedió por Sodoma antes de su destrucción. Moisés intercedió por el pueblo de Israel cuando Dios estaba a punto de abandonarlos después del episodio del becerro de oro. El resultado de ambas intercesiones, documentado en el texto bíblico, fue una modificación de lo que estaba a punto de ocurrir. En el libro de Santiago capítulo 5 versículos 16 y 17 está escrito:
Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. La intercesión no es un ejercicio espiritual para los especialmente dotados. Es una responsabilidad que le pertenece a todo aquel que tiene fe. Y en este momento, la necesidad de intercesión por la nación, por las comunidades, por las personas más vulnerables, nunca ha sido más urgente. Para aquellos que están observando los eventos documentados en este análisis y se preguntan qué pueden hacer de manera concreta, aquí hay algunas respuestas prácticas que van más allá de la observación pasiva. Lo primero es cultivar la conciencia sin alimentar el miedo. Hay una diferencia importante entre estar informado y estar aterrorizado. La información es poder cuando se usa para tomar decisiones. El miedo es parálisis cuando se consume sin dirección. Elegir fuentes de información que sean verídicas, equilibradas y que ofrezcan contexto junto con los datos. Limitar la exposición a contenido diseñado para generar ansiedad sin proporcionar orientación. Y cuando la información genere preocupación, convertir esa preocupación en oración o en acción concreta en lugar de en rumiación sin destino. Lo segundo es fortalecer las redes de apoyo locales. Las grandes crisis se sobreviven mejor en comunidad que en soledad. Conocer a los vecinos. Participar en grupos locales, ya sean de fe, de barrio, de interés común. Desarrollar la capacidad de pedir ayuda y de ofrecerla. Crear pequeñas redes de confianza mutua que puedan activarse cuando las circunstancias lo requieran. Este tipo de infraestructura social, construida antes de que llegue la crisis, vale más que cualquier cantidad de provisiones almacenadas en soledad. Lo tercero es invertir en el crecimiento espiritual real, no el consumo de contenido espiritual, que puede ser tan superficial como cualquier otro tipo de consumo, sino el compromiso con prácticas que cambian desde adentro. La oración regular y honesta, no como ritual sino como conversación real. La lectura de los textos sagrados con la disposición de ser desafiado por ellos, en lugar de solo confirmado. La participación en comunidades de fe que exigen crecimiento real y no solo hacen sentir bien. La práctica del ayuno, el silencio, la meditación, como disciplinas que desarrollan la capacidad interior para tiempos difíciles. Lo cuarto es actuar en favor de la justicia en la esfera de influencia propia. Las grandes señales exigen respuestas grandes, pero las grandes respuestas están compuestas por acciones pequeñas y consistentes. Tratar con justicia a quienes dependen de uno. Hablar la verdad incluso cuando es incómoda. Defender a quienes no pueden defenderse solos. Rechazar las prácticas de corrupción aunque sean comunes y aunque el costo de rechazarlas sea personal. La justicia no es solo una responsabilidad de los gobiernos, comienza en las decisiones individuales de cada día. Lo quinto es mantenerse esperanzado con base en la fe. No el optimismo ingenuo que ignora la realidad, sino la esperanza que ancla en la convicción de que la historia tiene un autor que no ha soltado el hilo, que las promesas registradas en las Escrituras son verdaderas, que el amor que creó el universo no ha abandonado a los que en él confían, que por mucho que se sacuda lo que puede sacudirse, hay cosas que no pueden sacudirse, como está escrito en la epístola a los Hebreos, capítulo 12, versículos 27 y 28, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. El reino inconmovible. Esa es la perspectiva que permite vivir con paz en medio de un mundo que se sacude. No porque el sacudimiento no sea real, sino porque lo que permanece es más real todavía, y más permanente, y más poderoso. Y la pertenencia a ese reino no depende de lo que el mercado haga mañana, ni de si el campo magnético de la Tierra sigue su deriva acelerada, ni de si los incendios vuelven el próximo verano más intensos que el anterior. Depende de una decisión que se toma en el interior de cada persona. Una decisión que nadie puede tomar por nadie, pero que todos pueden tomar. Ahora mismo. En este momento, antes de que la próxima oleada llegue, y la próxima oleada llegará. La historia no ha terminado. Las señales que hemos documentado no son el capítulo final, sino el prólogo de algo que todavía está por desplegarse. Pero entre el prólogo y el capítulo siguiente, hay un espacio de tiempo que puede ser largo o breve, nadie lo sabe con certeza. Un espacio de oportunidad. Un espacio en el que todavía es posible responder, cambiar, prepararse, crecer, conectarse, interceder y elegir. Lo que ocurra en ese espacio depende en parte de lo que hagan las personas que están viendo estas señales, las que han llegado hasta aquí, en este análisis, las que no han cambiado de canal cuando la información se volvió incómoda, las que han sentido que algo en lo que leen aquí resuena con algo que ya venían sintiendo pero que no sabían cómo articular,
Esas personas, precisamente esas, son las que tienen la mayor responsabilidad y también la mayor oportunidad. Porque quien ve con claridad lo que está ocurriendo y elige responder bien, no solo se transforma a sí mismo, se convierte en un punto de luz para los que lo rodean. Y en momentos de oscuridad creciente, cada punto de luz importa infinitamente más de lo que parece desde adentro. En el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 14, Jesús dice a sus seguidores: «Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa». La imagen es simple y poderosa. La luz no guarda para sí misma, alumbra. Y en un cuarto oscuro incluso una vela pequeña cambia todo. Este es el momento de encender la vela. No esperar a que el cuarto esté más oscuro, no esperar a que otros enciendan primero, no esperar a tener más certeza de cuándo exactamente llegará la próxima oleada. Encender la vela ahora, con lo que se tiene, donde se está, con quienes se está. Y dejar que esa luz haga lo que la luz siempre hace: revelar, calentar, orientar y demostrar que la oscuridad, por profunda que sea, no puede apagar lo que verdaderamente brilla. Las señales están hablando. El cielo, la tierra y el mar están moviéndose. La historia está acelerando hacia algo que ningún ser humano puede ver completamente desde adentro. Pero hay uno que lo ve todo desde afuera y desde adentro al mismo tiempo. Y ese uno no está callado. Está hablando. A través de los eventos que hemos documentado. A través de los textos que hemos citado. A través de la inquietud que muchos sienten sin poder explicar del todo. Y sobre todo, a través de la invitación que nunca ha dejado de estar abierta desde el principio. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11, versículo 28. El descanso que ofrece no es la ausencia de los eventos que estamos viendo, es la paz que los trasciende, la que el mundo no puede dar, la que permanece cuando todo lo demás tiembla, la que convierte la señal en dirección, la que hace posible vivir no con miedo sino con propósito en medio de todo lo que está ocurriendo. Ese descanso está disponible. La pregunta es si estamos dispuestos a recibirlo,